el TRAN presente, pero no está el TRAN. Ya, a ver, estamos acá. Tema 6. ¿Cómo está, Delgadillo? Buenas tardes. Entonces, hemos visto lo que son los números índices simples, en el tema de serie y cadena. Además de que al ver estos números en serie y en cadena, también hemos visto diferentes tasas de variación, la variación promedio, etcétera, etcétera, que nos van a servir para saber cómo nuestros números índices van aumentando o reduciendo. Les voy a decir algo. Este tema de los números índices, si bien muchos de ustedes no le van a tomar la importancia que se amerita, yo les voy a decir, esto les va a servir bastante, pero bastante en su vida laboral. ¿En qué sentido? Con esto pueden sacar ustedes, o sea, nosotros hacíamos esto mucho antes de que yo les enseñe, pero nunca los hemos llamado números índices. Simplemente hemos comparado números con otros números, tablas con otras tablas, y hemos hecho sin querer queriendo el tema de los números índices. ¿Listo? Entonces seguimos. Los números, ahora vamos a ver el tema de los números índices, pero complejos. Aquí es donde se complica un poco la lección, pero no es difícil, ya solamente es cuestión de entender. Generalmente el interés no se encuentra en comparar precios, cantidades o valores individuales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir el autor en este sentido? Que con los números simples nosotros comparábamos una cosita, otra cosita y otra cosita y pare de sufrir. Era muy sencillo, era muy simple, como dice su nombre. Los números índices en realidad esas sirven para comparar fenómenos del mundo real donde intervienen muchas más variables, son más de una, obviamente, ¿no? Como consecuencia, la información suministrada por los índices de diferentes bienes debe estar resumida en un único índice al que se denomina índice complejo. Cuando existe más de una variable que vas a comparar, o sea, que tienen que ver entre ellas, o sea, que hay relación entre estas variables, y tienes que sacar un solo número índice, vamos a sacar los índices complejos. La construcción de un índice complejo no es una tarea fácil. Para elaborar la evolución del costo de vida de un país habría que seleccionar un grupo de bienes que reflejan dicho costo, teniendo en cuenta la importancia relativa de cada uno de los bienes, decidiendo finalmente la forma de unificar toda la información para tener un único índice. Un ejemplo de índice económico es el PIB, por ejemplo. ¿Ok? El índice de costo de vida es otro. Sin ir lejos, la canasta familiar es un índice complejo también, que nosotros debemos resumir, o sea, tenemos carne, pollo, arroz, fideo, etcétera, 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 y esa es una variable, ¿no? La otra variable es su precio, pero nosotros necesitamos sacar un solo número que diga la canasta familiar de tanto ha subido o ha bajado en tal porcentaje. ¿No ve? Para eso se utilizan los números índices complejos. Entonces, los números índices complejos se dividen en complejos no ponderados y complejos ponderados. ¿Ya? No ponderados porque no utiliza una calificación para multiplicar. No se le da importancia. Todas las variables tienen la misma importancia. Por eso son no ponderados. ¿Ok? El objetivo será encontrar una medida estadística que resuma toda la información y permita conocer cuál ha sido la variación experimentada de los precios en el periodo T respecto al periodo base. Eso es un índice complejo no ponderado. Ay, Juárez, gracias. Pensé que estaba presentando. Chicos, me tienen que decir porque yo estoy grabando como loco, pero no estoy presentando mi pantalla. ¿Ya están viendo? ¿Se ve la pantalla?
Perfecto. Ahora sí. Ya, estábamos bien. Entonces, volveremos a comenzar este temita, esta pestaña. Índices complejos no ponderados. ¿Okay? El objetivo será encontrar una medida estadística que resuma toda la información y permita conocer cuál ha sido la variación experimentada por los precios en el periodo T respecto al periodo base. Entonces, lo que nos dicen los índices complejos no ponderados es buscar una medida estadística que nos resuma, en este caso, nuestra variable precio y nuestra variable de experimentación, puede ser comida, todo lo que tenga que ver con precios, respecto a un periodo base. Para resumir la información obtenida a través de los índices simples. Es lógico promediar estos, en este modo los índices complejos van a ser medias aritméticas agregativas de los índices simples. Cuando utilizamos índices complejos no ponderados, estamos utilizando números índices independientes, los cuales luego vamos a sacar una media aritmética, que es la que sabemos sacar, que es un promedio, para encontrar el índice complejo. El primer índice complejo que vamos a ver no ponderado es el índice de Sauer-Beck. ¿Ok? Considerando los índices relativos, es la media aritmética no ponderada de los índices simples. Esta es su fórmula. S por Sauer-Beck. P nos va a indicar el periodo. ¿Ok? Y tenemos la fórmula. 1 sobre N por la sumatoria de P y T sobre P y 0. PI, esa PI es el precio en el periodo T sobre el precio en el periodo 0%, donde I es igual a 1 y N va a ir hasta el infinito. Vamos a ver un ejemplo que es más claro. Y también existe el índice de media agregativa simple, o sea, media agregativa simple, de Bradstreet-Dutot, que es otro francés. Consiste en considerar un índice simple agregado de magnitudes, es decir, se calcula la razón de la media aritmética de los índices en n observaciones. Señalar que los índices analizados tienen la ventaja de ser fáciles de aplicar, pero presentan inconvenientes importantes. No toman en cuenta la importancia relativa de cada uno de las diferentes observaciones en el conjunto en total, puesto que no son ponderados. ¿Qué quiere decir? Todos valen lo mismo, pero en la vida real siempre algunos tienen mayor valor que otros. Vamos a ver un ejemplo aplicando los índices complejos no ponderados de Sauer-Beck y de Bradstreet-Dutot. Entonces, el ejemplo dice, con la tabla adjunta de precios de productos agrícolas, tenemos arroz, trigo y papas. Calcular los índices de precio de Sauer-Beck y de Bradstreet-Dutot, así como las tasas de variación intermensual. Entonces, tenemos 6 meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y nuestras variables, en este caso, por un lado es el arroz, el trigo y las papas, y por otro lado es el precio del arroz, el precio del trigo y el precio de las patatas. Entonces, vamos a explicar primero el cuadro inicial. Nos indica la variación del precio del arroz durante 6 meses. Primero costó 50, luego 60, 70, 75, 80 y 90. Lo mismo con el trigo y lo mismo con las papas. Entonces vamos a pasar a resolver. El enunciado nos pide el índice no ponderado de Sauer-Beck, por un lado. Por lo tanto, utilizaremos su fórmula. Miren, esta es la fórmula de Sauer-Beck. 1 sobre n, si quieren nos las prestamos y la traemos acá para resolver. Ya. Va a ser 1 sobre n por la sumatoria de P y T sobre P y sub 0 por 100. Entonces,
El índice de Sauerbeck de enero. P es el periodo. Enero. Va a ser 100 más 100 más 100 dividido entre 3 va a ser 100. Entonces estamos sacando el índice simple del arroz. Las 3 van a ser 100. ¿Por qué? Este índice que estamos sacando es en serie, donde estamos tomando en cuenta el periodo de enero, solamente enero, y estamos comparando los precios de los tres, ¿no? Entonces, el primer paso, o sea, predecesor a utilizar la fórmula, es sacar los índices simples de cada una de las variables. El índice simple del arroz va a ser 100, 120, 140, 150, 160 y 180. Como base estamos tomando enero. 60 entre 50 por 100. 70 entre 50 por 100. 75 entre 50 por 100, 80 entre 50 por 100, 90 entre 50 por 100. Ya tenemos los índices simples en serie. Sacamos de los tres. Y una vez que tenemos de los tres, simplemente es promediar, porque eso es lo que nos pide, es promediar los índices. Vamos a promediar de enero, de febrero, marzo, de abril, de mayo y de junio. Y tenemos el índice de Sauerbeck de los 6 meses. O sea, un índice de cada mes, ¿no? Y es simplemente el promedio. ¿Qué quiere decir? Que en el mes de marzo, por ejemplo, acá tenemos el mes de marzo, tenemos un índice de 123.1% respecto a enero en los precios del arroz, del trigo y de las papas. ¿Qué quiere decir? Que en promedio ha subido 23.1% el precio del arroz, del trigo y de las papas. ¿Se entiende, no? Esto, el P sobre IT sobre eso es la fórmula del índice simple en serie. ¿Por qué sabemos que es en serie? Porque toma un inicial y no un T más 1 ni T más menos 1. Vamos a seguir. Podemos completar la tabla con el índice de Sauerbeck que nos indica que en promedio, esta es la interpretación por si acaso del índice de Sauerbeck, ¿no? Tomando en cuenta el periodo de enero, tenemos los índices de los tres artículos en venta. En enero 100, en febrero 106.7, en marzo 123.1, en abril 131.9, en mayo 145 y en junio 157.2. Si tomamos junio otra vez, con respecto a enero, vamos a decir que ha subido un 57.2% el arroz, el trigo y las patatas respecto a enero. Es hartísimo, ¿no? Ahora, una vez que sacamos el índice de Sauerbeck, vamos a sacar el índice no ponderado de Bad-Streets-du-Tot. Por lo tanto, utilizaremos la fórmula. Aquí está la fórmula. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué dice la fórmula? Va a ser la sumatoria de P y T sobre la sumatoria de P. Sumatoria de P y T sobre la sumatoria de P y sub 0 por 100. ¿Dónde está? Entonces, yo tengo la sumatoria. 50 más 30 es 80. Más 40 es 120. Entonces, vamos a sacar los índices en serie de la sumatoria de los precios. ¿Me hago entender? ¿Qué quiere decir? 50 más 30, 80 más 40, 120.
60 más 30, 90 más 40, 130. 70 más 35, 105 más 45, 150. 75 más 40, 115 más 45, 160. En mayo tenemos 175 y en junio 190. El total, los totales, ahora vamos a sacar sobre el total con referencia al mes de enero o la primera gestión. Por lo tanto, 120 entre 120 por 100 es 100. El índice de Maastricht-Dutot del enero va a ser 100. Segundo, 130 entre 120. Estamos dividiendo 130 entre 120. Por 100, 108.3. 150 entre 120, 150 entre 120 por 100, 125. Y así sucesivamente hasta junio. Entonces, si complementamos la tabla, aquí está nuestro índice de Sauerbeck y de Maastricht-Dutot. Nos indica que el índice de precios de los tres artículos se parece mucho al de Sauerbeck. Si se fijan bien, tienen relación con algunas diferencias. 106, 108, 123, 125, 131, 133, 145, 145, 157 y 158. Hasta ahí hemos sacado nuestros dos tipos de índices, el Maastricht y el de Sauerbeck, ¿no? Y y aquí nosotros vamos a decir, cada mes es esto lo que está pasando. Podemos tomar cualquiera de los dos índices, ¿ok? Pero, listo. Ahora vamos a ver los números índices de agregados ponderados, complejos ponderados. Uno de los índices que se utiliza es el índice de precio de las Perrier, ¿ok? Analiza las variaciones debido a los cambios en los precios de un conjunto de artículos, ponderándolos siempre por las mismas cantidades. El índice de las Perrier se define como la media aritmética ponderada de los índices simples de precios. El criterio de ponderación es P I sub 0 por Q I sub 0. Vamos a ver en un ejemplo más claro. Los criterios para la elección del periodo base son variados. Fundamentalmente se requiere que sea un año no irregular o normal. El inconveniente del índice de las Perrier es que se supone que siempre se adquieren las mismas cantidades que en el periodo base. El índice complejo de las Perrier ponderado, o sea, es bastante complejo en ese sentido, es también complicado porque tienes que aprender a elegir el año el año que vas a comparar, ¿no? O sea, tu base. ¿En qué sentido? Esa base tiene que ser un mes que no haya ni altos ni bajos, tiene que ser, eso es muy complicado, es muy condicional en este caso. Entonces, vamos a ir a nuestro mismo ejemplo, pero vamos a aumentar una columna. Ahora nuestras variables son tres. Son arroz, trigo, papas, la variable cantidad y la variable precio. Entonces tenemos este tipo de cuadro, donde el arroz tenemos 50 en cantidad, pueden ser quintales, arrobas, kilos, lo que ustedes quieran. Y el precio es de 8.5. El precio en febrero por una cantidad de 70 es 9.8. Y bajando a una cantidad de 35 es 9.9. Y así sucesivamente del trigo y de las papas. Para calcular este índice, se debe multiplicar el precio por la cantidad de cada artículo y sumar el total del periodo. ¿Ya? Entonces, vamos a comparar de esta forma.
Vamos a comparar el mes de enero con febrero, el mes de febrero con el mes de marzo y el mes de marzo con el mes de enero. Sí o sí tiene que haber toda esta comparación. ¿Y cómo vamos a elegir y cómo vamos a multiplicar las cantidades y los precios? Entonces, acá yo lo he puesto un poco más, con más, con más detalle. Y tenemos lo siguiente. Precio de febrero por Q de enero, por cantidad de enero. Entonces vamos a multiplicar el precio de febrero, 9.8 por 50. 11.8 por 30. 40.2 por 40. Esa es la primera columna. La segunda columna te dice precio de enero por la cantidad de enero. Precio de enero por la cantidad de enero. 50 por 8.5, 30 por 12.2 y 40 por 30.1. En el segundo cuadro, lo mismo. Estamos comparando febrero con marzo. Por lo tanto, va a ser precio de marzo por la cantidad de febrero. Precio de febrero por la cantidad de febrero. Para comparar enero con marzo con enero, vamos a utilizar precio de marzo por la cantidad de enero. Precio de enero por la cantidad de enero. ¿Ok? Entonces, tenemos este cuadro y vamos a sumar todas las columnas y vamos a tener este cuadro al final. ¿Dónde? Vamos a comparar y vamos a sacar una tasa de variación entre los meses. El índice del ASPRA 10 va a ser igual a la sumatoria del precio por la cantidad inicial del periodo sobre la sumatoria del precio inicial por la cantidad inicial del periodo inicial. ¿Ya? Entonces tengo acá 2.452 dividido entre 1995%. Entonces mi índice Lasper 10 de enero a febrero es 122.9. Mi índice Lasper 10 de febrero a marzo. Como están, no se preocupen. Tomen, se agarren el arriendo porque hemos avanzado bastante. Va a ser 1985.5 entre el 2021 por 198.2. Y mi índice las PRIES de enero y marzo. Lo mismo. 23 entre 1990 y 100. Este índice cuantifica la variación del gasto base debido al cambio de precios. ¿Ya? Si fuese fijo el precio, cuantificaría la variación del gasto debido al cambio de cantidades. Acá, si se fijan bien, cuando me refiero a que si fuese fijo el precio, acá es fija la cantidad. Fija la cantidad, fija la cantidad. Enero, febrero y enero. Entonces, si nosotros dejamos el precio fijo, nosotros vamos a medir la variación del gasto debido al cambio de cantidades. Seguimos. Y existe también el índice complejo ponderado de Paget. ¿Okay? El índice de las P10 se cuestiona en ocasiones ya que parece poco realista suponer que las cantidades compradas, adquiridas, son las mismas. Por eso se ha inventado el señor Paget su índice de precios. El índice de precios de Paget se define como la media aritmética ponderada de los índices simples de precios, que se da con esta fórmula. Más claro se lo ve con un ejemplo. Entonces, acá, en vez de que sea fijo que sea fija la cantidad,
vamos a tener fijo el precio. ¿Ok? Entonces se lo calcula de esta forma. Miren, aquí hay una gran diferencia entre Paché y las P10. El Paché, digamos, utiliza las cantidades del mes final en vez de utilizar las cantidades del mes anterior. ¿Ok? Y sacamos nuestros índices de la misma forma que las P10. Por lo tanto, cuantifica la variación de ingresos entre periodos. Pero tenemos dos índices ponderados que más o menos no nos dicen mucho porque son diferentes. Por lo tanto, nosotros aplicamos el índice de precios ideal de Fisher que utilice una media geométrica entre los dos índices de las P10 y Paché, lo cual significa que va a sacar la raíz cuadrada de la multiplicación de estos dos índices complejos ponderados. Y se lo saca de la siguiente forma. 2306 entre 1995 por 100 por 2124 entre 1871.5 por 100 y raíz cuadrada de eso. Por lo tanto, mi índice de precios de Fisher es 114.5. ¿Qué nos indica ese 114.5? Nos indica el cambio, o sea, nos está indicando la variación del gasto debido al cambio de precios y las cantidades. Para el cambio de base de índices simples, se aplica esta fórmula, ¿ok? Donde se observa que al alejarse del periodo base, el índice sufre una pérdida de representabilidad. Es como si nosotros tuviésemos índices de 1904 y quisiéramos traerlos a la actualidad. ¿Alguno de ustedes ha avanzado lo que son intereses de vengados, algo de economía o finanzas? Bueno, supongo que no. Entonces, lo que nosotros hacemos en finanzas, al menos, cuando nosotros traemos, o sea, cuando nosotros sacamos un préstamo del banco, nos dicen, señor, usted va a sacar un préstamo y va a ser tanto el interés durante tanto tiempo. Y al final del periodo te dice, y por si acaso, usted va a ganar tanto dinero, ¿no? O va a perder, en el peor de los casos. Entonces, lo que hacemos nosotros es tenemos un interés temporal que va pasando por el tiempo y luego ese interés del futuro lo podemos traer al presente o nosotros que estamos al presente nos vamos al futuro. Por lo tanto, el cambio de base de los índices es para eso. Nosotros tenemos un número índice simple o complejo en tal año, nosotros podemos moverlo hacia el futuro o hacia el pasado para ver cómo ha cambiado. Esto nos sirve más que todo, por ejemplo, podría ser en el tema del sueldo, el salario mínimo o el salario básico, ¿no? Tenemos índices que nos dicen que cada año ha subido cierta cantidad, pero luego nos preguntan y nos dicen, oye, ganar 1,000 pesos, o sea, 2,060 bolivianos, 2,160 bolivianos en la actualidad, que es el salario mínimo, es referente a ganar 500 bolivianos hace 20 años. Porque conforme ha ido aumentando los sueldos básicos, toda la canasta familiar también ha ido aumentando. Entonces, en ese sentido es que se hace el cambio de base. Nosotros podríamos decir, oye, realmente en 1980 $1,000 te alcanzaba para lo que tú querías. Prácticamente eres pseudo millonario. Pero en la actualidad te sirve para vivir un mes y menos. ¿No ven? Entonces, un ejemplo para el cambio de base simple es cuando cambiamos de esta forma. Por ejemplo, acá tenemos
un índice simple en base 2000. Por lo tanto, el año 2000, mi índice va a ser 100, el año 2001, 108, estamos comparando todos los años, hasta el 2010, con el año 2000. Entonces yo tengo ese dato. Pero yo quiero pasarlo a base 2005. Entonces yo voy a tomar el índice simple del 2005, se va a convertir en 100 y divido todos mis anteriores años entre la cantidad del 2005. Por lo tanto, acá podemos decir, por ejemplo, el año 2002, en referencia al año 2000, ha aumentado 18.33%. Pero en referencia con el año 2005 es menos cantidad, solamente representa el 81.61%. ¿Ven? O sea, es bastante útil en ese sentido que yo les decía. El cambio de base de índice complejo es, como lo dice su nombre, es más complejo. El periodo base de los índices complejos ponderados, además de ser el tiempo de referencia, es el tiempo en el que deben verificar determinados requisitos respecto a dos características. La primera característica es el artículo o elementos y la segunda característica son las ponderaciones. En el tiempo cambian las ponderaciones y también cambian las características de los artículos. No voy a entrar mucho en detalle con el cambio de base de los ponderados porque no los vamos a utilizar y tampoco los vamos a ver en el futuro. Entonces, bueno, pero para que ustedes lo tengan como referencia, tenemos este cambio de base. Miren, aquí he cambiado este autor a base de 1990. Por lo tanto, lo que valía 429.70 bolivianos en 1987 con base a 1974, ahora vale, en el 90 vale 93.03. De eso se trata el cambio de índice. Hasta acá vamos a avanzar lo que son el tema de índices. ¿Por qué he corrido con los índices? No es tanto el tiempo. Lo que yo quiero que quede claro es de que los números índices, si bien los van a utilizar, no los van a utilizar a fondo porque la mayoría de ustedes no son economistas, ¿ya? Los hemos visto simplemente por arriba de una manera superficial para conocer y para saber cómo se utilizan. Los números índices son bastante, pero bastante útiles. Por favor, lean un poco de bibliografía. He subido en la plataforma algo de bibliografía que les va a servir bastante. Si tienen sus trabajos de las competencias con números índices, tienen que aplicar los índices complejos, pero los no ponderados. No los que son ponderados, porque en el caso del COVID, por ejemplo, no tenemos el precio ni algo que nos diga que qué día o qué día es menos importante. ¿Ya? Ahora sí, vamos a avanzar lo que es lo que necesito que sepan bien de este tema, que son series de tiempos y métodos de extracción de los componentes. ¿Ya? Esto sí lo van a utilizar, esto sí es un tema para ingenieros y administradores, porque con las series de tiempos tú aprendes más que todo a proyectar datos futuros. ¿Ok? Entonces vamos a ver otra vez lo que son las series de tiempos, pero esta vez con un poco más de detalle. Y nos vamos a concentrar solamente en los componentes, en las series de tiempo. Entonces, uno de los componentes principales de las series de tiempo es la tendencia. En el análisis de series de tiempo, a ver, vamos a recordar qué es una serie de tiempo. Una serie de tiempo tiene dos variables, la variable tiempo y la variable que se está experimentando. ¿No? Entonces puede ser fechas, años, días, etcétera, etcétera, y el resto puede ser lo que sea. Un ejemplo de serie de tiempo puede ser ingresos, egresos, gastos, el COVID,
es una serie de tiempo, porque estamos viendo datos de enfermos de acuerdo a tiempos, ¿no? Entonces, esa tendencia es o sea, lo que las mediciones pueden, más o menos las has hecho de forma mensual, diaria, etcétera, etcétera. Entonces, la tendencia nos va a decir hacia dónde va nuestra serie de tiempo. Aunque la serie de datos de las series de tiempo suelen mostrar fluctuaciones aleatorias, las series de tiempo también muestran un desplazamiento o movimiento gradual hacia valores relativamente altos o bajos a través de un lapso de tiempo. A este desplazamiento gradual se le llama tendencia. Muchas veces tienden a subir, tienden a bajar o tienden a ser estables. Siempre una serie de tiempo va a ser así. Tiende a subir, tiende a bajar y tiende a ser estable. Y una serie de tiempo puede tener las tres tendencias en un solo cuadro. Por ejemplo, un fabricante de cámaras fotográficas encuentra que en cada mes existe una variación sustancial en la cantidad de cámaras que vende. Sin embargo, al observar las ventas de los últimos 10 a 15 años, el fabricante se ha percatado que había un aumento gradual en el volumen de ventas. Miren, desde el 96 al 2006, las ventas han subido. Por lo tanto, cada año aumenta un poquito más, aumenta un poquito más, aumenta un poquito más. Y con el tiempo se ve que ha habido un crecimiento gradual en sus ventas. Existe un componente cíclico. Las series de tiempo, después de tener una tendencia, o sea, la tendencia se la observa en lapsos largos de periodos, ¿no? No todos los valores futuros de la serie de tiempo caerán exactamente sobre la línea de tendencia. Las series de tiempo suelen mostrar secuencias de punto que caen de manera alternativa de arriba a abajo. ¿Qué quiere decir? No todos los meses, ni todos los días, ni todas las horas vas a vender o vas a gastar igual. Ejemplo, vamos a ver primero este. Tienes una tendencia a subir, pero tienes los datos que van así. Bajó, vino, subió un poco, subió, se mantuvo, bajó, volvió a subir, etcétera, etcétera. Aquí lo tenemos ya, pero con un zoom para que lo veamos. Los ciclos se manifiestan por las corridas de observaciones sobre y debajo de la línea de tendencia. Esta es nuestra línea de tendencia. Ya nosotros decimos nuestros datos más o menos tienden a esta línea. Ok, pero siempre van a haber datos por encima de la línea y siempre van a haber datos por debajo de la línea. Y alguna vez va a haber un dato por ahí que se escape que va a estar respetando la línea. Ok, seguimos. Muchas veces las series de tiempo muestran un comportamiento cíclico con observaciones que caen de manera regular abajo y arriba de la línea de tendencia. Por lo general, este componente de la serie de tiempo, que es el componente cíclico, es debido a movimientos cíclicos multianuales de la economía. Por ejemplo, periodos de inflación, etc. Puede ser que un año ha habido un aumento de sueldo muy creciente y ha habido un pico. Y ha podido haber otro año donde has bajado tus ventas y has votado personal y va a haber una bajada. Esto, por ejemplo, es una serie temporal real. Es una empresa de servicios que vende y estamos viendo desde el diciembre del 2016 hasta enero del 2019 cómo se han comportado las ventas de ingreso. Fíjense, tenemos, o sea, es un componente cíclico porque va entre subida y bajada, subida y bajada. No se nota muy bien, pero la línea de tendencia dice que es de subida, con un ángulo muy pequeño, pero sigue siendo subida. Vamos a continuar. El componente estacional. Como les había dicho, o sea, aparte de tener una tendencia, tener ciclos, una serie de tiempo tiene un componente estacional. El componente estacional se identifica tras el análisis de variaciones multianuales en los datos históricos. Normalmente se lo mide por año, ¿ok? Por año.
Y ahí vas a ver que tiene un comportamiento parecido cada año. Puede ser un poco más arriba, un poco más abajo, pero va a haber bajón en ese mes o va a haber subida en ese mes. Miremos, esta es la misma empresa de servicios. Fíjense, en enero del 2017, en enero del 2018 y en enero del 2019 tienen un pico alto. Por lo tanto, esa es una estación. Entre julio y septiembre hay un bajón. Entre julio y agosto y septiembre hay otro bajón. Por lo tanto, esa es una estacionalidad. El componente estacional se lo ve solamente cuando es por años. Si realmente tendrías que comparar gestiones, una, o dos, o tres, o hasta cuatro gestiones, donde puedas ver este componente estacional cómo va cambiando. Aunque por lo general se considera que las variaciones estacionales son variaciones que se presentan durante un lapso de un año, sí o sí. Lo mejor es eso. Espérenme un segundito, por favor. Van a disculpar. Entonces, este componente estacional sí o sí se lo tiene que ver por año. No lo puedes ver por meses. Un lapso menor, o sea, normalmente no he visto yo nunca que se repite por un lapso menor. Puede ser tal vez por días, ¿no? O sea, hay ventas que tú las haces, las puedes hacer por semanas y dentro de la semana tú vas a ver que el lunes tienes un pico alto, el martes va bajando, el miércoles va bajando, el jueves va bajando, el viernes va bajando, bajando, bajando y otra vez el lunes, entonces tienes una estacionalidad semanal. Pero eso es muy raro. Eso es muy, muy, muy raro. ¿Ok? Entonces vamos a seguir viendo. Y también existe el componente irregular. El componente irregular es un movimiento que no pasa casi nunca, pero pasó. Y como pueden ver en este tema de, las, de esta empresa de servicios, tenemos un componente irregular en el mes entre octubre y diciembre del 2017. Algo debí pasar. Averiguando un poco más de fondo, pasó que hubo un ingreso extraordinario de unas cuotas de unos socios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ha sido un ingreso que no pasa siempre, no se actualiza siempre. O no vas a, por ejemplo, has ganado una licitación con el gobierno y te están pagando 500,000 bolivianos por un servicio que tú estés dando. Las licitaciones no las vas a ganar todos los años. Uno. Dos. Puede ser que esta licitación haya sido de los de eso, de lo de Sur, por ejemplo, de los Juegos Panamericanos, Olímpicos, no sé qué, de lo de Sur. Los Juegos o de Sur son cada 4 años y cada 16 o 36 o 26 años en Bolivia. Por lo tanto, todo lo que vendas en el Odesur se va a volver a repetir de aquí a 36 años o 26 o cuando sea, pero no va a ser cada año. Por lo tanto, ese es un componente irregular en un ingreso. Es un ingreso extraordinario. Vendí más de repente porque hubo una súper barata. O vendí muy poco porque hubo, por ejemplo, el tema de octubre de las elecciones del año pasado. Ha habido el tema, entonces ha habido unos bajones en las ventas de la mayoría de las empresas que nadie estaba pensando que iba a pasar.
¿Ok? Entonces de eso se trata el componente irregular. Para hacer las proyecciones, para hacer las proyecciones con las series cronológicas o series temporales, nosotros tenemos que hacer 3 pasos. Se los voy a resumir todo lo que dice en esta diapositiva. Primero tienes que suavizar las curvas. ¿Qué quiere decir? Tienes que sacar las estacionalidades, tienes que sacar los cíclicos y tienes que sacar los que son irregulares. Prácticamente tienes que dejar tu tendencia limpia, suavizada, de forma que tengas una línea de tendencia que más o menos se acerque a lo que tú quieres. Existen varias formas. Nosotros vamos a ver, si no me equivoco, 4 formas. La primera es de los promedios móviles. ¿Listo? Siempre vamos a ver con el ejemplo que es mejor y más práctico y más rápido. ¿Ya? Nosotros vamos a utilizar el promedio móvil que no es tan exacto como parece ser, pero también se utiliza. ¿Qué se hace? Se saca un promedio de los últimos 3 meses y ese promedio va a ser tu pronóstico para el siguiente mes. En este caso, en este ejemplo, si ustedes ven su pantalla, estamos sacando el promedio de enero 17, febrero 17 y marzo 17 para sacar el pronóstico de abril 17, ¿no? Y ahí estamos suavizando. Dentro de lo que es el ejemplo, vamos a tener un error de pronóstico y también un error del pronóstico calculado, que es lo que les había dicho, ¿no? Que es la varianza residual. Nosotros tenemos que restar, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a hacer después para que ustedes aprendan a sacar el error de tu estimación. Y como se hacen las regresiones en los temas temporales, el error de estimación es lo que te va a decir cuál se acerca mejor. Seguimos. Entonces, ese es el método de promedios ponderados. ¿Okay? Nosotros tenemos que sacar un número y luego, os digo, los promedios móviles. Sacamos un número y en base a eso vamos a ir viendo y vamos a ir averiguando los pronósticos para los siguientes meses. Pero como pueden ver, no tiene mucho sentido si nosotros tenemos unos datos que son muy cíclicos o muy estacionales, ¿no? Entonces lo que hace esto es simplemente suavizarlo. Lo está suavizando, pero no nos está sirviendo de mucho, por eso no es exacto. Existen los promedios ponderados. En el método de promedios móviles, a todos los datos se le emplea el cálculo y se les da el mismo peso. En una variación conocida como promedios móviles ponderados, a cada uno de los valores se les da un peso diferente, se les da una importancia, se les da un número, se les da una calificación, si ustedes quieren decir. Vamos a ver con el ejemplo. La fórmula es sumatoria del promedio del periodo n por la demanda del periodo n sobre la sumatoria de las ponderaciones. Tenemos ingresos de las gestiones 15, 16, 17, 18 y 19. Y queremos pronosticar la gestión 2020. Entonces esta empresa nos dice, bueno señores, ustedes tienen estos datos, nos han dado de enero a diciembre, etcétera, etcétera. Por favor díganme cómo puedo hacer mi presupuesto para la gestión 2020. Bueno, entonces ustedes van a agarrar y vamos a decirle, bueno, primero vamos a definir ponderaciones. ¿Y cómo defino las ponderaciones? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué gestión va a tener más calificación que otra? Para ir avanzando, ya que no contesten. Siempre, acuérdense, siempre, pregunta de examen, siempre, la ponderación más alta va a tener el año que está más próximo a nuestro pronóstico. En este caso, o sea, yo le he dado a criterio la ponderación. ¿Ok? Y he dicho, la gestión 2019 va a valer 0.4. La gestión 2019 es la más cercana a mi gestión que quiero proyectar, que es la 2020. Por lo tanto, va a tener la ponderación más alta.
La siguiente, un poco más baja, la siguiente, entonces la 2015 y la 2016 tienen solamente la ponderación de 0.05. Y las siguientes van aumentando, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente, yo les voy a decir algo, normalmente existe que el comportamiento de la gestión que vamos a, por ejemplo, estoy en la 2020, quiero proyectar la 2020, justamente, y tengo datos hasta la 19. Es más probable que la gestión 2020 se comporte como la 19, o sea, es más probable que la 19, no tan probable que la 18. Tal vez ni se comporte como la 17. Y la 16 y la 15, como son 5 años atrás, las condiciones de hace 5 años no son ni parecidas a las actuales. Por lo tanto, por eso va a tener una ponderación más baja. Vamos a ver un ejemplo claro, clarísimo, que les va a servir. Miren, yo le doy la ponderación a la gestión 2015 de 0.05, a la 16 de 0.05, a la 17 de 2.02, a la 18 de 0.3 y a la 19 de 0.4. Por lo tanto, voy a multiplicar la gestión 15 por su ponderación, más, aquí está la fórmula, la gestión de 16 por su ponderación, más la gestión 17 por su ponderación, más la gestión 18 por su ponderación, más la gestión 19 por su ponderación, dividido entre la sumatoria de todas las ponderaciones. Para este ejercicio yo he agarrado y he dividido 1 entre las 5 gestiones. Por lo tanto, lo divido entre 1. Y mi proyección para la gestión 2020 es 561.680 bolivianos. Si se dan cuenta, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque hemos ido subiendo. Imagínense si le hubiera dado más ponderación a la gestión 2017 que a la 19. Estamos hablando de 100.000 bolivianos menos. Por eso hay que hacer esto para tener las proyecciones. Esto nos va a servir bastante, pero bastante. Entonces tenemos una proyección por periodo. ¿Ya? Lo importante es el periodo. ¿Por qué? La tendencia normalmente es por periodo. Enero del 2015, 16, 17, 18 y 19 se va a portar igual. No, junio se va a portar parecido en la gestión 2015, parecido a la 2016, 17, 18 y 19. Lo cíclico igual. Entonces, si se dan cuenta, todos los periodos, o sea, todos los meses, tienen un sentido. Entonces, en este caso, ustedes le van a decir a sus directores o al que les haya pedido, a su jefe o al gerente o a sí mismos, van a decir, bueno, el ingreso de la gestión 2020 va a ser menos que la 19 porque aquí está subiendo, pero la subida no tiene tendencia a subir, más bien tiene tendencia a bajar en algunos periodos. Vamos a seguir viendo. Existe el método de suavizamiento exponencial. El suavizamiento exponencial se usa como un promedio ponderado de los valores pasados de la serie de tiempo. En un caso especial del método de ponderados móviles, en este caso solo hay que elegir un peso y el peso de la observación más reciente. Aquí se utilizan las fórmulas con, con proyecciones y con ejecutados. ¿Ya? Alfa va a ser una constante que va a ser 2 dividido entre n más 1. Vamos a ver directamente el ejemplo. Estamos viendo la misma serie de datos que tenemos de esta, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener sí o sí proyecciones de las anteriores gestiones. Y las podemos sacar, ¿no? Si tenemos la información necesaria. Entonces necesito la proyección de la gestión 2018 y tengo la proyección de la gestión 2019. Entonces, para sacar la proyección de la gestión 2020, voy a utilizar esta fórmula. ¿Cómo se la utiliza? Ejecutado de la
del, de la gestión anterior. Aquí vamos a sacar el periodo T, va a ser enero. Estamos sacando de enero. Ejecutado de la gestión anterior de enero. Ah, no, perdón. Proyectado de la gestión anterior de enero. 528.111.4. Más. Mi constante me ha salido 0.2. Por el ejecutado de la gestión anterior. 584.951.5 menos lo proyectado de la gestión anterior. Y tengo mi proyección del mes actual. 539.000. Esto tiene mucho que ver con el tema de proyecciones. Sí o sí necesitas las proyecciones para este tipo de casos. Método de descomposición. Este método de descomposición es bastante útil porque descompone la tendencia y la estabilidad, estacionalidad, perdón. Entonces es una serie de fórmulas que nos va a ayudar y nos va a permitir calcularlo. El método de descomposición, y aquí tengo un método más, y el método, el pronóstico de la demanda estacionaria, por favor, se los voy a explicar mañana con un ejemplo bien práctico, ¿ya? Los métodos de pronóstico de series de tiempo se entienden mejor cuando es con ejemplo. El día de mañana, como hemos hecho el anterior viernes, vamos a hacer un ejemplo completo de pronósticos de demanda. ¿Ya? Y con eso mañana vamos a cerrar el tema 6 para empezar el tema 7 mañana mismo. ¿Existe alguna pregunta? Lastimosamente, o sea, yo pienso que ustedes tal vez, el examen es el viernes y va a entrar hasta el tema 7, no va a ser complicado, ¿ya? Yo soy bastante empático con ustedes, ustedes tienen un montón de cosas que hacer. No va a ser complicado, ¿ya? Lo que avanzamos, hacemos. Zurita no son muchos temas, son solamente 4. Solamente que los ves largos porque en esos últimos 4 temas se habla más, son más conceptos, pero el ejemplo van a ver que lo resuelve todo. Entonces van a ver que mañana van a entender bien esto de las series temporales y tienen que hacerlo conmigo uno por uno y por favor tomen nota. Si no hay más preguntas, chicos, nos vemos mañana a las 4 de la tarde en punto, por favor, porque hoy día hemos empezado casi en punto y no había ni la mitad de gente. Voy a subir este video hoy mismo, en un ratito más, en lo que suba, digamos, ¿no? Si hay alguna pregunta, por favor, al WhatsApp y para hacer sus trabajos de competencia, ya de una vez tienen que, el video del viernes lo subió, si no me equivoco, sí, pero lo voy a revisar, Zurita. Si no lo he subido, lo voy a subir hoy día también. Ya cualquier cosa de sus competencias, por favor, el celular, no hay problema, estamos trabajando con la mayoría con eso. Si no hay más, nos vemos mañana a las 4. Hasta mañana, chicos, hasta mañana.